Gloria a Dios. Señor es bueno. Gloria a Dios. Medio suave. Ustedes cuando llegan a la casa del Señor con esa fuerza, gloria a Dios, saca pena, tristeza, para la gloria de Dios. Amén. Otra oportunidad le damos. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre. Te damos gracias, muchas gracias por la iglesia que nos diste, los hermanos amados que nos diste, y tener este privilegio, esta visita apostólica, Señor, como el pastor Vinicio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, como delegado apostólico, recibimos la bendición, recibimos lo que tiene el ministerio Ebenezer. Él es el enviado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de nuestro apóstol, Señor. Lo bendecimos a la distancia, bendecimos su familia, su congregación, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. El misterio Ebenezer lo bendecimos, Padre, para la gloria de Dios. Padre amado, Padre Santo, gracias. Gracias porque tú usas a sus siervos que traen como ángeles para que nos hablen, Padre, para hablar a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y que recibamos esa palabra, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le voy a dar lugar al pastor Vinicio, que es un privilegio para nosotros tenerlo acá con nosotros y que nos dé palabra de vida, palabra que viene del cielo, palabra que recibiremos, de exhortación y de lo que tú le pusiste en el corazón para que nosotros podamos aceptar y cada día crecer mejor. Amén y amén. Presentamos al pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias. Me da mucho gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Quiero agradecer al Señor por este privilegio y por supuesto también quiero agradecer al pastor Juanito. Bueno, ustedes dicen Juancito, ¿verdad? por cederme el púlpito, ¿verdad? Como él decía, si bien es cierto, yo he sido enviado por el apóstol, pero también yo me siento muy honrado de que me reciban y me cedan el púlpito que el Señor les ha encomendado. Entonces, a propósito, quiero aprovechar para hacer un pequeño anuncio, ¿verdad? Quiero trasladarle siempre un saludo y una bendición de parte del apóstol Sergio Enríquez, pero a la vez quiero contarle que él va a estar visitando la República Argentina en el mes de noviembre. Yo pues no he tenido una conversación muy fluida con él a ese respecto, pero lo que yo logro interpretar, si me permite decirlo de alguna forma, es que al ver las situaciones que se han estado dando acá, que sin lugar a dudas afectan, ¿verdad? La economía, los temas sociales que se están debatiendo a nivel del Congreso y tantas cosas, creo que nosotros debemos tener muy claro que esto es una batalla espiritual. Esto no es un movimiento social, no es un movimiento político, es una batalla espiritual, es una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Afortunadamente nosotros sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Es más, el Señor ya ganó la batalla por nosotros. Ahora solo nos corresponde a nosotros hacer efectiva esa victoria en nuestra vida. Pero justamente en medio de esa batalla es donde se hace necesaria una administración apostólica, que usted sabe, según la Biblia nos deja ver, son los apóstoles, son los estrategas. Así habla el apóstol Pablo cuando dice, por ejemplo, las armas de nuestra milicia
realmente dice otros dicen las armas de nuestro apostolado, pero está hablando de estrategia, como una estrategia militar. Entonces creo yo que en ambientes, en situaciones como las que estamos viendo, tanto ustedes acá como nosotros en mi país hemos estado viendo este tipo de confrontaciones, entendemos que es algo espiritual y necesitamos una estrategia apostólica, necesitamos una administración apostólica, y creo yo, como repito, interpretando un poquito toda esta situación, eso en parte debe ser lo que motivó a nuestro apóstol a decidir casi de improviso poder visitarles. Entonces él va a estar llegando acá a Buenos Aires el jueves 15 de noviembre. Va a estar jueves 15, viernes, sábado y domingo 18, me parece que es todavía, y luego ya el 19 él emprende su viaje hacia Santiago de Chile, que allí empieza nuestro retiro de pastores para el área de Sudamérica de este año. Así que por favor vaya anotando en su agenda, aparte esas fechas, para poder recibir esa administración apostólica, y que yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Entonces vamos a orar, basta ya de anuncios, ¿verdad? Vamos a orar, le voy a pedir que me acompañe y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta mañana. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, agradecidos, Señor, por nuestra vida, agradecidos por un día más que tú nos concedes, pero también, Señor, necesitados de ti, necesitados de oír tu voz, necesitados de tu gracia y tu misericordia, pero a la vez confiados, Señor, que mientras nosotros nos acercamos al trono de tu gracia, allí obtendremos la ayuda oportuna que necesitamos. En el nombre de Jesús yo te ruego que la unción de tu Santo Espíritu sea la que descienda en esta mañana, como ya lo ha hecho seguramente, pero que se manifieste, Señor, en esa forma pentagonal que tú has diseñado para tu iglesia, a fin de que cada uno de nosotros sea ministrado y edificado conforme a la necesidad que cada uno trae. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Yo quisiera compartir con usted en esta mañana un tema, unos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón de tiempo atrás. Honestamente no le voy a decir que hoy en la mañana recibí esta revelación, ¿verdad? Pero y es tocante al tema, incluso como usted puede ver en la pantalla, el diseño, el logotipo de lo que ha sido proclamado para nosotros en este año, el año del reposo. Y creo yo que aunque el año 2018 pues ya ha avanzado más de la mitad del año, eso no significa que al terminar el año termine también esta proclama, de ninguna manera, sino incluso nosotros sabemos que cada una de las proclamas que el Señor ha enviado por boca del apóstol sobre nuestra vida están aún vigentes. Es decir, los cielos abiertos aún están vigentes para nosotros, el año de la gracia, el año de la unidad, el año favorable del Señor, todo eso está vigente para nosotros. Pero lo que quiero decirle entonces es que este año del reposo realmente es algo tan vasto que nosotros tendríamos que ir meditando y escudriñando, analizando y entendiéndolo progresivamente, ¿verdad? Aunque a estas alturas, como repito, quizás usted habrá escuchado ya varios temas acerca del reposo, pero yo creo que no está de más que vayamos entendiendo también otras cosas que el Señor nos puede mostrar en su palabra. Entonces quisiera pedirle que me acompañe. Bueno, aquí en la pantalla usted va a ver este versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 11. Yo tengo acá la Biblia de las Américas.
que dice de la siguiente manera: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ok, entonces yo quisiera tal vez solamente recordarle un poquito el contexto de lo que se está diciendo en este momento. El capítulo 4 de la carta a los Hebreos empieza diciendo más o menos algo así como que al pueblo de Israel le fue anunciada la misma buena nueva que a nosotros. Usted sabe, aunque no es esa exactamente la palabra que se utiliza en ese pasaje que yo acabo de citar, pero usted sabe que el término evangelio lo que significa es buena nueva. En otras palabras, lo que está diciendo allí es: al pueblo de Israel le fue predicado el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros. El problema que pasó con ellos es que dice, ellos no le aplicaron fe a la palabra que recibieron, y entonces no les aprovechó el evangelio. Cuando el Señor fue presentado ante ellos lo rechazaron. Ellos esperaban otra faceta del Mesías, ellos esperaban otra manifestación de Él, no esperaban un hombre que lo hubieran vapuleado en una cruz. Entonces ellos lo rechazaron. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo, porque yo creo que el apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los Hebreos, lo que él dice entonces es: miren, el pueblo de Israel recibió la promesa de un reposo, pero no el reposo entendiéndolo como la tierra de Canaán, la vida en abundancia, porque él mismo dice en todo este contexto: si Josué, que fue quien introdujo al pueblo a Canaán, si él les hubiera dado el reposo pleno que había sido anunciado para ellos, no tendría sentido, estoy parafraseando, ¿verdad? No tendría sentido que años después David, siendo profeta, como dice el libro de los Hechos, en el libro de los Salmos, anuncie nuevamente un llamado y diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, para que puedan entrar en el reposo. Entonces dice, en el contexto de Hebreos que estamos viendo, entonces lo que el apóstol Pablo dice es: miren, la tierra de Canaán, literal, geográfica, a donde entró el pueblo de Israel, no era el verdadero reposo, sino que hay un reposo, permítame decirlo de esta manera, espiritual, que la única forma de acceder a él es por medio del Señor Jesucristo. Y ese fue el problema con Israel. Por eso fue que ellos no entraron al reposo, porque rechazaron al Señor y por consiguiente no pudieron entrar al reposo. Entonces ahora viene el apóstol Pablo y lo aplica a nosotros y dice: por tanto, aquí ya llegamos al punto donde empezamos a leer: esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Es decir, ahora tenemos a nuestro alcance el verdadero reposo que nos es dado por medio del Señor Jesucristo. Pero lo que atrajo mi atención, y es de alguna forma lo que yo quisiera también resaltarle en esta mañana, es esta palabra que aquí utiliza: esforcémonos. Porque eso quiere decir que no va a ser fácil. Si tenemos que esforzarnos, es porque no es fácil acceder a ese reposo. Porque déjeme ponerle acá rápidamente algunos conceptos de lo que es el esfuerzo. Esto es el diccionario de la lengua española. Le pongo la referencia en primer lugar para no ser un plagiario, ¿verdad? Y no dar un concepto como si fuera propio, pero también para que usted tenga la fuente bibliográfica y pueda corroborar lo que yo le estoy trasladando acá. Entonces mire lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de lo que es esfuerzo.
es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Es decir, si el apóstol Pablo nos dice esfuércense para poder entrar en el reposo, es como que nos dijera: hermanos amados de la iglesia Vida en Jesús, empleen toda la fuerza física que ustedes necesitan o que tengan en contra de cualquier resistencia para que ustedes puedan acceder al reposo. ¿Me doy a entender con esto? Ok, entonces miren, aquí tenemos que considerar varias cosas. Porque entonces el esfuerzo no consiste solamente en un deseo, en un anhelo, en una buena intención, sino que incluso si consideramos que esforzarse involucra fuerza física, quiere decir que muchas veces vamos a tener que batallar en contra de las cosas incluso que físicamente se nos oponen para que nosotros podamos entrar al reposo. Entonces ahí es donde yo le digo, no es fácil, no es algo, si bien es cierto, claro, insisto, es una proclama, es una palabra de Dios, es una promesa que allí está accesible para todos nosotros, pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder aprovechar lo que el Señor nos prometió y que no nos pase lo mismo que el pueblo de Israel. Ahora, veamos otro concepto rápidamente, porque no es tanto en el esfuerzo en donde quiero detenerme, sino que ahorita le voy a explicar, solo quiero poner esta base conceptual, llamemos. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo. Aquí entra otro aspecto. Ya no es solo lo físico, sino que aquí entra el ánimo. Y usted sabe que la palabra ánimo proviene de un término latino que es ánima, que quiere decir alma. Eso quiere decir que entonces aquí ya entra en juego también el vigor del alma, en donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, no solo físico. Mire, le voy a poner un ejemplo. Para que usted y yo pudiéramos estar reunidos hoy acá, yo le aseguro que usted tuvo que hacer algún tipo de esfuerzo en algún momento. Sobre todo con el día así nublado como amaneció, usted tuvo que hacer un esfuerzo de emplear toda su energía física para vencer las cobijas y entonces poder levantarse de la cama, ¿verdad? Pero aquí ya está involucrando también el alma. Porque puede ser que usted haya tenido la facilidad de levantarse, pero de pronto el alma empieza a jugarnos rudo. De pronto el alma empieza a desenfocarse hacia otros aspectos y tenemos que esforzarnos por hacer a un lado eso y poner todo el vigor y la actividad del ánimo para conseguir algo. Es como que usted dijera, no, definitivamente yo voy a ir a la casa del Señor. Yo necesito conseguir algo. Yo necesito la presencia del Señor. Yo necesito oír la palabra del Señor. Y entonces yo voy a usar todo el vigor o toda actividad de mi alma para conseguir aquello. Eso es esfuerzo. Ahora, viene el Señor por medio del apóstol Pablo y nos dice entonces, esfuércense. Dispongan toda su fuerza física y aún todo el vigor de su alma para entrar al reposo. Eso quiere decir que va a haber oposición, muchas veces visible, física, material, y otras veces oposición o resistencia que no es visible, pero que nosotros tenemos que batallar para poder entrar a ese reposo. Amén. Amén. Ok, entonces aquí ya puse, si me permite decirlo así, una base contextual o conceptual de lo que sería esforzarnos. Ahora quiero explicarle un poquito acerca del reposo. Y entonces vamos a entrelazar los dos pensamientos para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Entonces mire estos versículos que le voy a presentar ahora en la pantalla. Libro de Génesis,
capítulo 47, versículos 29 y 30. Quizás usted ahorita pueda pensar que estos versículos no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero en un momentito le voy a explicar por qué estamos tocando estos versículos. Mire lo que dice acá. Génesis 47, perdón, ahí no sé si estaba tapando la vista, ¿no? Ok, Génesis 47, verso 29. ¿Lo tienen todos? Yo sé que está en la pantalla, pero yo sé que algunos están buscando también y quisiera esperarles para que todos podamos leer juntos, ¿verdad? Esta agua que está aquí es para mí. Sí, por favor. Ok, gracias. Entonces, mientras los hermanos buscan, yo aprovecho a tomar un poquito de agua. Ok, ahora sí, ¿lo tenemos todos? Bueno, entonces mire lo que dice. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, oiga esto, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Ok, entonces mire, paremos un momentito acá. Yo no sé si usted logra imaginarse ese momento, pero para mí es impresionante ver a un hombre que sabe, no solo por los cumpleaños que le han celebrado, no solo por los achaques que tiene, sino sabe de alguna forma por revelación que le llegó el tiempo de morir, que el tiempo de morir se le acercó. Ahora, yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros si llegamos a saber. Mire, le voy a poner un ejemplo, por favor, no con el ánimo de hacer mofa de algo, pero imagínese usted, ni mucho menos ridiculizar algo que puede ser tan delicado para alguien. Pero mire, supóngase usted lo terrible que es cuando a una persona le dice, por ejemplo, un médico le dice, señor, señora, señorita, como sea, necesito informarle que usted tiene una enfermedad incurable. De esta enfermedad no se puede hacer nada. Yo no puedo darle ningún tratamiento, perdón. Esta enfermedad es incurable. Y yo le recomiendo que empiece a prepararse y que empiece a preparar a su familia. Mire, es un caso hipotético, pero usted ya se quedó serio y triste, ¿verdad? Porque el solo hecho de pensarlo es devastador. Y bueno, podríamos poner ejemplos, pero repito, el propósito no es ni hacer mofa de algo que puede ser tan tremendo, sino solo quiero ilustrarle esto. Entonces, para una persona que le digan ese tipo de noticia, por supuesto que eso, hermano, lo inquieta. Claro, tal vez lo más evidente en algún momento es decir, bueno, por favor, llamen a tal persona con la que tengo un conflicto desde hace años, me voy a poner a cuentas. Por favor, o incluso yo estábamos platicando con mi hija hace algunos días de una película en donde hay dos personajes que les diagnostican así una enfermedad y que se van a morir, y entonces ellos tienen una lista de las cosas que querían hacer durante toda su vida y que no las habían logrado hacer. Y entonces uno de ellos es multimillonario, me parece que es dueño del hospital en donde están internos los dos, y empiezan a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces algunos lo podrían tomar por ese lado, pero se me llegó el tiempo de morir, pues entonces ahora voy a hacer lo que nunca pude hacer en toda mi vida. Otro se puede deprimir. Otro empieza a, bueno, tal vez una actitud un poquito más sensata, más responsable, decir, bueno, miren, empecemos
a ver cómo arreglamos esto, que no se quede intestada toda mi hacienda, sino que esto se lo voy a dejar a fulano, esto se lo dejo y empieza a poner en orden todas las cosas. Pero mire, el punto que yo quiero resaltar es que a Israel le llegó el tiempo de morir, y él lo sabía, pero él no se deprimió, sino que él empezó a hacer lo que tenía que hacer, y llama a José y le hace jurar que no lo va a sepultar en Egipto, sino que lo va a llevar al sepulcro de sus padres, la tierra que Abraham había comprado para sepulcro. Y entonces él le dice: cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Ok, pero entonces ese es el punto que yo quiero resaltar, porque yo le estoy leyendo acá la Biblia de las Américas, pero mire este mismo versículo en esta otra versión. Esta es la Génesis 47:30 en la Biblia Serafín Ausejo. Eso significa esas siglas que usted ve allí. Pero mire lo que le dice: cuando me vaya a reposar con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Y José le contestó: haré como tú dices. Ahora mire, lo que quiero enfocarle en esta mañana es que Israel, porque aquí no lo presenta como Jacob, aquí es Israel. Entre paréntesis, es interesante, usted lo puede observar en la escritura, cada vez que a él se le identifica con el nombre Jacob, por lo general comete errores. Pero cada vez que él se le identifica con el nombre Israel, tiene grandes aciertos. Y aquí está identificado como Israel. Cuando a Israel le llegó el tiempo de morir, él empezó a preparar todo, hizo curar a José, pero sobre todo me llama la atención el versículo 30. Cuando yo me vaya a reposar, mira el concepto de que él tenía del fallecimiento. Es decir, él no estaba pensando: ay, Dios mío, qué tragedia, qué desgracia, ¿por qué? No, él dijo: bueno, voy a entrar en el reposo. Se acerca mi tiempo de entrar en el reposo. Entonces él empezó a arreglar lo que tenía que arreglar. Pero lo que quiero resaltarle entonces es que desde esta perspectiva que nos da la Biblia Serafín Ausejo, nosotros podemos entender entonces que reposar es sinónimo, espiritualmente hablando, de morir. Y por eso es que es tan difícil entrar en el reposo. Claro, insisto, yo le estoy presentando un ángulo de lo que sería el reposo. El tema es sumamente vasto, que tendríamos que ahondar en muchos aspectos, pero entonces lo que yo quiero resaltarle es: si queremos entrar en el reposo, lo que tenemos que hacer es morir, y eso es lo que cuesta. Por eso es que requiere esfuerzo. Pero perdón, no me refiero al fallecimiento, no me refiero a la muerte física, sino me refiero al hecho que nosotros muramos a nuestra, bueno, pongámoslo de esa manera, que muera el hombre viejo. Amén. Gloria a Dios. Que, claro, allá en Guatemala molestan a un hermano porque pues ya tiene cierta edad, ¿verdad? Entonces dice: cuando muera el hombre viejo, él rápido se asusta porque piensa que le están deseando la muerte a él, pero no me refiero a eso, ¿verdad? Que muera nuestro hombre natural, que muera esa vida pecaminosa que acumulamos en el mundo. Eso es lo que debemos hacer morir, y eso requiere esfuerzo. Entonces, bueno, yo le puse por título a este tema: esforzándonos por morir. Porque entonces, si usted me permite solo regresar acá a este versículo que fue donde empezamos, cuando dice esforcémonos por entrar en el reposo,
Pero ya explicamos a la luz de Génesis 47:30 que reposar es sinónimo de morir, porque a Israel, le llegó el tiempo de morir. Es como que estuviera diciendo acá: esforcémonos por morir. Ay, perdone usted la letra, pero aquí más o menos. Por tanto, hermanos, esforcémonos por morir. Y entonces vamos a entrar en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Ok, entonces déjeme explicarle rápidamente. Aquí me voy a ir a otro versículo que también podría parecer que no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, pero ahí le voy a demostrar en un momentito que sí tiene mucho que ver. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, gloria a Dios o algo que me permita saber a mí que ya estamos todos listos para poder leer. Amén. Ok, entonces Génesis 12:1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ok, entonces note esto. Definitivamente, como me ha enseñado mi pastor, en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? Es decir, tiene una lógica la secuencia en la cual se presentan estas cosas. Entonces, lo que yo logro ver acá es que el Señor, por lo menos el versículo 2, nos deja ver cuál era el propósito que Dios tenía con respecto a Abraham. Aquí todavía se llamaba Abraham. El propósito era hacer de él una nación grande. El propósito era bendecirle, engrandecer su nombre y que él fuera una bendición. Ese era el propósito. Pero la ruta que él debía tomar para poder alcanzar ese propósito de Dios es lo que está en el versículo 1. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Entonces, como repito, podría parecer que esto no tiene ninguna relación con lo que le dije anteriormente, pero ahorita se lo voy a explicar en un momento. Ahora, esto creo yo que no necesariamente podría ser algo literal, por lo menos para nosotros. En el caso de Abraham, sí fue algo literal. La instrucción era: vete de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y ahí el Señor le iba mostrando y le iba enseñando lo que el Señor tenía propuesto. Pero la instrucción era: vete, sal de ahí, sal de esa tierra, porque lo único que vas a encontrar ahí es un ambiente pagano. Lo único que vas a encontrar ahí es personas que te van a corromper, que te van a contaminar. Entonces te voy a sacar de ahí. Y entonces te voy a llevar a un lugar en donde se va a poder llevar a cabo mi propósito en tu vida. Pero no solo la tierra, vete también de entre tus parientes. Bueno, ahí tendríamos muchas cosas que hablar, pero no me voy a detener ahorita en ese punto. Y vete de la casa de tu padre. Cuando tú hagas esas tres cosas, Abraham, entonces yo voy a poder llevar a cabo mi propósito en tu vida. Claro, no es que Dios no pueda o que dependa de nosotros para hacerlo. Dios puede hacerlo con solo decir una palabra, pero sí le dejó a Abraham la responsabilidad de decidir
si él quería obedecer y que el plan se cumpliera, o bien permanecer en donde estaba y seguir todo igual. Afortunadamente Abraham obedeció y salió. Pero aquí es donde viene el punto que yo quiero llamar su atención. Repito, aquí para él podría ser una instrucción literal: vete. Pero resulta que esa palabra que allí se tradujo vete, que desde luego es una conjugación del verbo ir. Miren lo que podemos ver nosotros acá. Esta es una palabra hebrea. No sé cómo se pronuncia, porque yo no sé hablar hebreo, ¿verdad? Pero supóngase usted que se diga halak, o halak. Bueno, no importa realmente la pronunciación. Lo que quiero solamente llamar su atención al término, y allí está el número que le asigna la concordancia Strong para que usted pueda corroborarlo y también que usted pueda seguir investigando en esto. Ahora, mire lo que significa esta palabra. A ver, aquí está. Esa palabra, halak, digamos que se pronuncia de esa manera, el numeral 1980 de Strong. Mire lo que dice. Es una raíz primaria que significa caminar en una gran variedad de aplicaciones. Es decir, en lo literal, su significado primario es caminar. Ahí lo podríamos interpretar justamente como lo explicamos, que a Abraham la orden era salir literalmente. Pero mire esto, también se traduce como alejar, apartar, dejar, desvanecer o morir. Un concepto más, y con esto terminamos. Bueno, me parece que son dos. Esencialmente, bueno, este es el diccionario Vine, ahí lo puede ver usted, le puse la referencia siempre. Esencialmente esta raíz tiene que ver con el movimiento de personas, bestias u objetos inanimados. Es decir, solo para explicarle un poquito este concepto, es como que, por decir algo, yo tengo acá este aparato y yo lo que hago es moverlo de este lugar a este otro. Ese es el concepto que nos dice el diccionario Vine. Eso es halak. Mover tiene que ver con el movimiento de personas, es decir, trasladar personas, objetos o animales de un lugar a otro. Pero mire esto, cuando tiene que ver con la existencia humana, es decir, el concepto se puede aplicar para personas, animales o cosas, pero cuando se usa específicamente para referirse a las personas, el término sugiere la idea de caminar hacia la muerte. Es decir, no se está refiriendo solo a caminar en el sentido de trasladarse de un lugar a otro, sino que tiene el sentido, tiene la connotación de caminar hacia la muerte. Entonces, yo lo que quisiera tal vez ponerle acá sería esto. Este ya vendría a ser una interpretación del versículo en donde empezamos leyendo hace un momentito. Y el Señor dijo a Abraham: muere. Halak, ese es el verbo que el Señor utilizó. Que, repito, en lo literal sí era la orden para él salir, caminar de un lugar a otro, pero en el sentido espiritual también lo podemos interpretar como que el Señor le hubiera dicho: mira, Abraham, muere a tu tierra, muere a tu parentela y muere a la casa de tu padre, y cuando hayas hecho eso, entonces voy a poder cumplir. Tal vez lo voy a decir de otra forma: entonces vas a entrar en el reposo, y es allí en donde mi propósito perfecto se va a poder llevar a cabo en tu vida. ¿Me doy a entender con esto? Entonces, por eso le decía, por eso tan difícil que es entrar en el reposo.
porque involucra morir. Ahora bien, analicemos un poquito lo que le dicen a Abraham. Muere a tu tierra. Mire, hermano, sin lugar a dudas todos nosotros somos influenciados por el lugar donde nacimos y o el lugar donde crecimos. Porque puede ser que alguien nació en un lugar, pero se crió en otro lugar y adquirió esas costumbres, no necesariamente las costumbres del lugar donde nació. Entonces podemos interpretar nuestra tierra tanto como el lugar de nuestro nacimiento como el lugar donde nosotros crecimos, vivimos y adquirimos una cultura. Todos somos influenciados por ello, pero hay cosas muy positivas que podrían darse. Mire, le voy a poner un par de ejemplos ahorita, quizás uno positivo y uno negativo, para ilustrar esto, y se lo voy a poner tal vez un poquito más enfocado hacia mi país, para que nadie se vaya a sentir ofendido con lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero mire, se dice que una característica que hay en la tierra de la cual yo vengo es que aun cuando estamos en situaciones adversas, situaciones terribles, no pierde su buen humor la gente. A veces hasta hacen chiste de las mismas tragedias que suceden en el país, ¿verdad? Eso sería algo que podríamos decir es positivo, no necesariamente tenemos que desecharlo. Pero le voy a poner un ejemplo. En mi país, por ejemplo, cuando van a hacer alguna actividad, supóngase usted se va a celebrar el cumpleaños de X persona. Entonces hacen una invitación y dicen: los esperamos a las 2 de la tarde. Pero la gente pone las 2 de la tarde sabiendo que todos van a llegar a las 3. Entonces eso nos puede afectar. Esas son cosas culturales que desafortunadamente a veces adquirimos en la tierra donde nacimos. Y a eso hay que morir. Pero claro, mire, ahorita todavía le puse un ejemplo de algo hasta cierto punto sencillo, que desde luego no es correcto. Nosotros deberíamos esforzarnos por ser puntuales, responsables con los compromisos que adquirimos, y si decimos a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, ¿verdad? Pero como repito, eso hasta cierto punto no es tan trascendental. Pero ahora hablemos un poquito de las cosas espirituales. Todos los países, todas las naciones, todas las personas de alguna forma, el ambiente espiritual en donde crecimos muchas veces tiene cosas terribles a las cuales nosotros tenemos que morir, porque si no morimos no entramos en el reposo, y si no entramos en el reposo, el propósito que Dios tiene de hacer de nosotros una nación grande, que seamos bendición y todo, no se va a poder llevar a cabo. Entonces pensemos ya en cosas espirituales. Insisto, solo le voy a seguir poniendo ejemplos de lo que pasa allá en mi tierra, porque eso es a lo que yo tengo que morir. Usted está completamente exento de eso que le voy a decir, ¿verdad? Pero le voy a poner ejemplos. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha visto la información turística que se presenta para promover, valga la redundancia, el turismo hacia mi país. No sé si usted alguna vez ha visto algo de eso. Pero cuando usted mira, generalmente dice: visite Guatemala, el corazón del mundo maya. Hermano,
sinceramente, cuando usted analiza quiénes fueron los mayas, las cosas que hacían, incluso hubo una película que produjeron hace no sé cuántos años, y hace bastante tiempo de eso, una película que se llamó Apocalipto, que la produjo Mel Gibson. Hermano, estuvo a punto de que lo demandaran y eso, se levantaron porque él presenta, no sé si alguien vio esa película, Apocalipto. Ok, algunos sí la vieron, pero él presenta allí de una forma muy clara, muy explícita, las costumbres paganas que tenían los mayas. Pero paganas, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo. Recuerden, estoy hablando ahorita de mi país, ¿verdad? Usted tranquilo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no sé si usted ha visto imágenes de los templos mayas. ¿Amén? Ok. Tal vez este detalle que le voy a mencionar no lo habrá observado usted, pero yo se lo voy a explicar. Por lo general, los templos mayas estaban edificados sobre 9 plataformas. Todos los templos son 9 plataformas. Y en la cima estaba el espacio donde el sacerdote maya, desde luego, presentaba sus sacrificios. Ahora, ¿por qué 9 plataformas? Resulta que los mayas adoraban lo que ellos le llamaban los dioses del supramundo y los dioses del inframundo. Los dioses del inframundo eran 9. Entonces cada una de las plataformas está dedicada a uno de los dioses del inframundo. Y en la parte más alta, el sacrificio que presentaba eran corazones de doncellas. Eso era lo que el sacerdote presentaba a los dioses del inframundo. Eso es, a grandes rasgos, la cultura maya. Y usted sabe que la Biblia dice incluso que la tierra se contamina cuando hay un derramamiento de sangre. Ahora, en esa tierra fue donde el Señor me permitió nacer. Pero yo tengo que morir a esa tierra. No necesariamente, repito, no necesariamente estamos diciendo que yo tenga que salir de allí, porque hermano, ¿a dónde podríamos ir si todos los países tienen sus costumbres y sus cosas espirituales que son paganas, que son contrarias a lo que el Señor ha establecido? Mire, ahora sí le voy a hablar un poquito de mí. Pero mire, por ejemplo, yo no conozco muchos aspectos, pero yo acabo de estar en el norte de Argentina, Salta y Jujuy. Y por ejemplo, si usted ha viajado por allá, por el norte, usted habrá visto que muchos vehículos les ponen una cinta roja atada al tubo de escape del auto. ¿Qué significa eso? Acá contra la envidia, contra lo malo. Ok, lo usan como contra envidia, contra lo malo. Es como un amuleto. Los que tienen una cinta roja atada al auto o a la moto, lo que sea, ciertamente lo usan como un amuleto, pero un amuleto que supuestamente permite que el gauchito Gil los proteja en las carreteras. ¿Cierto? Sí. Vale. Es algo diabólico, definitivamente. Esas son costumbres. Claro, insisto, tal vez eso lo he observado yo más al norte. Aquí no he visto de eso realmente. ¿También hay acá? Bueno, ya ve, pues entonces sin querer ya me metí en líos yo. Pero en otras palabras, lo que quiero decirle es ese tipo de cosas que se dan en esa tierra, nosotros tenemos que morir a ellas.
Nosotros, no puede ser. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Alguien mencionó algo ahorita también de esas cintas rojas, pero tal vez yo he visto que lo aplican sobre todo cuando son niños pequeños, que acostumbran ponerle algo rojo, supuestamente para que no le hagan daño, que no le hagan una enfermedad, etcétera. Entonces, pero ¿saben qué es lo más triste? Que a veces hay creyentes, hay cristianos que todavía le aplican fe a ese tipo de cosas. Entonces, todavía no han muerto. En otras palabras, todavía no han entrado al reposo. Y si no han entrado al reposo, no se puede cumplir en ellos el propósito de Dios de que sean una nación grande, que sean bendecidos, que sea engrandecido su nombre y que ellos mismos sean una bendición. Entonces, lo que necesitamos, pero así urgentemente, es morir a eso, a nuestra tierra. ¿Me doy a entender con esto? Ok, ahora mire, el otro aspecto, Dios mío, el tiempo ya se me está terminando. Muere a tu parentela. Ay, hermano, aquí la situación se pone un poquito más complicada. Porque tal vez no me voy a referir tanto a las costumbres, porque ya hablamos un poquito de costumbres, enfocándolo al morir a la tierra, aunque desde luego a veces hay costumbres que son familiares y que también nosotros deberíamos morir a esto. Pero aquí se lo voy a plantear desde otro ángulo. A ver, ayúdenme a predicar. Definamos algunos conceptos, dilucidemos algunas incógnitas acá. ¿Qué entiende usted por parentela? ¿Quiénes son sus parientes? La familia, ok. ¿Quiénes conformarían esa familia? Padre, madre, hijos, abuelos, hermanos. Ok, efectivamente. Claro, también, ¿verdad? Ok, pero entonces aquí le quiero hacer recordar un versículo en el libro de Éxodo capítulo 20, me parece que es versículo 5. Perdone que ese no lo tengo acá en la presentación como presentárselo en la pantalla, pero solo se lo menciono, en donde el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y aún la cuarta generación. Entonces, para empezar, tendríamos que considerar que hay tres tipos de ofensas que una persona o una nación incluso puede cometer contra Dios: la transgresión, el pecado y la iniquidad. La transgresión, diríamos, es el nivel más bajo. El pecado ya es un nivel intermedio de ofensa contra nuestro Dios. Pero la iniquidad es el grado superlativo de una ofensa contra Dios. Y entonces, cuando alguien comete iniquidad, no solamente va a recibir él las consecuencias o el castigo de Dios por aquella iniquidad, sino que la va a trasladar a sus hijos, a la tercera generación, que serían sus nietos, y aún a la cuarta generación, que serían sus bisnietos. Y entonces aquí estamos nosotros, que gracias a Dios por la misericordia de nuestro Padre Celestial, un día se nos presentó el Señor en nuestra vida, fueron abiertos nuestros ojos y el Espíritu Santo bendito nos dio testimonio de que eso era la solución a nuestra vida, y aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y estamos, ¿verdad? Denle un aplauso. Y aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero entonces ahora
tratando de resumir todo lo que hemos estado platicando, ahora la exhortación es: esforcémonos por entrar en el reposo. Es decir, esforcémonos por morir. ¿A qué tenemos que morir? Bueno, ya hablamos un poquito de nuestra tierra, pero también a nuestra parentela, a todas aquellas cosas inicuas, hermano, que pudieron haber cometido nuestros ancestros. Porque cada uno de nosotros, hayamos conocido o no hayamos conocido a todos nuestros antepasados, pero todavía podríamos ser vulnerables ante el castigo de la iniquidad que hubiesen cometido aún nuestros bisabuelos, porque nosotros seríamos la cuarta generación de ellos. Entonces, mire, por ejemplo, le voy a contar un testimonio que me contó mi hermano, y él me decía lo siguiente: el abuelo de él, me parece, fue un terrateniente. Tenía una gran hacienda, tenía ganado, tenía tierras cultivables, tenía muchas cosas. Una persona, podríamos decir, hasta cierto punto, próspera, materialmente hablando. Pero este varón, de quien yo le estoy hablando, él se convirtió al Señor, y cuando él empezó a oír acerca de esto, de los ancestros y del castigo de la iniquidad, él empezó a investigar sobre sus ancestros. Y lo que él me decía es: mira, yo llegué a saber que para que mi abuelo hiciera toda aquella hacienda, él tuvo que comerciar incluso con personas. Pero no me refiero a hacer negocios con personas. Él tuvo que prácticamente vender como esclavos a algunas personas a cambio de tierras, a cambio de ganado, y así fue como él se hizo de aquella fortuna. Incluso algunas de esas personas pues murieron, ¿verdad?, en todo el proceso. Y entonces él me decía, cuando yo me enteré de eso, pues eso fue devastador para él. Y entonces, y mire, hermano, aquí viene algo bien importante. Ay, Dios mío, paso que el tiempo ya me queda cortito, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera a fin de no dejar dudas y poder explicarle este punto. Había una ley en el Antiguo Testamento que se conoce tradicionalmente como la ley del levirato. Y es cuando una persona que está viva realiza una acción en beneficio de alguien que ya murió. Ejemplo, lo que tal vez el que más claramente se describe en la Biblia es cuando moría un hombre en Israel y no había dejado descendencia, pues prácticamente su nombre iba a desaparecer de entre las tribus de Israel. Entonces, el pariente más cercano de aquel hombre que había fallecido, que por lo general era un hermano, tenía que llegarse a la mujer que había quedado viuda para que ella pudiera concebir, tener un hijo, y que ese hijo no fuera considerado hijo del varón que lo engendró, sino del que había fallecido. Entonces un vivo realizaba algo en beneficio de alguien que había muerto. Eso era el levirato. Ok, pero entonces ahora viene, y aquí estamos nosotros. Y muchas veces a nosotros nos toca no solamente morir, no solamente renunciar a lo que hayan hecho nuestros ancestros, sino que muchas veces nos va a tocar hacer como hizo Daniel, hacer como hizo Nehemías. Y usted lo puede ver sobre todo Daniel capítulo 9, en donde Daniel está orando
y le dice: Señor, perdona nuestro pecado y el pecado de nuestros padres, porque nosotros y nuestros padres hemos sido rebeldes contra ti. No hemos prestado atención a tus profetas, hemos desechado la palabra. Y mire, sinceramente, si usted observa la conducta de Daniel, yo diría que es un hombre intachable. Pero él se levanta en algún momento a pedirle perdón al Señor por las iniquidades, por los pecados que cometieron sus ancestros. Entonces, de la misma manera, a nosotros nos toca en algún momento de nuestra vida, claro, esto tiene que ser por revelación sobre todo. En algún momento puede ser que nosotros tengamos que levantarnos y pedir perdón por las iniquidades que hayan hecho nuestros ancestros. Pero además de pedir perdón, debemos morir a nuestra parentela, renunciar incluso a la genética que nos hayan trasladado nuestros ancestros. Y por eso es el esfuerzo, porque no es fácil morir a eso. No es fácil morir, pero la promesa ahí está. Y lo que dice el apóstol Pablo es: esforcémonos. Eso quiere decir que va a haber oposición, va a haber resistencia. A veces nuestra propia alma va a estar desanimada, va a estar desfalleciendo, y nosotros mismos tal vez no vamos a sentir que tengamos las fuerzas para batallar contra eso, pero tenemos que usar todo el esfuerzo físico y el vigor de nuestro ánimo para poder entrar en el reposo, para poder morir aquellas cosas que debemos morir. Y una vez hayamos hecho esto, el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Hará de nosotros una nación grande, nos bendecirá, engrandecerá nuestro nombre, y seremos una bendición para los que nos rodean. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá. Bueno, aquí tendríamos que hablar todavía de la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Pero ya el tiempo se acabó. Pero se lo dejo allí para que usted pueda seguir meditando en ello. Y lo que quisiera en esta mañana, bueno, ya es tarde me parece, sí, ya es parte de la tarde. Quisiera orar por usted. Quisiera ministrar esta palabra, porque sin lugar a dudas, lo que el Señor quiere es que entremos a su reposo y que se cumpla en nosotros todas aquellas bendiciones extraordinarias que Él ha determinado para nuestra vida. Pero debemos saber que siempre cuando Dios tiene un propósito, el enemigo va a tratar de estorbarlo. Y por eso es que nosotros debemos esforzarnos. Por eso es que debemos vencer oposiciones, resistencia y tantas cosas que detienen el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Pero afortunadamente, Dios en su misericordia también no solo nos muestra nuestra condición, sino también nos da de su gracia y de su espíritu para que pueda ser transformada la condición de nuestro ser interior. Amén. Acompáñenme a orar entonces, por favor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, agradecidos, Señor, porque sin merecerlo, sin que hayamos hecho algo para merecer tu favor, un día apareciste en nuestra vida, nos apartaste de este mundo, nos escogiste para que seamos un real sacerdocio, una nación santa,
un pueblo escogido por ti para anunciar tus virtudes, para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Pero hoy, Señor, nosotros reconocemos que aún hay muchas cosas que deben cumplirse en nuestra vida, que tú has propuesto que se cumplan en nosotros. Y esas bendiciones, ese reposo extraordinario, es al que nosotros queremos acceder, empleando todo el esfuerzo físico, empleando todo el vigor de nuestra alma para poder derrotar todo lo que se oponga a que sea cumplido tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por esta porción del cuerpo de Cristo que has plantado, que has establecido en esta ciudad, no solamente para ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra, sino también, Señor, para que en ellos se cumpla el propósito perfecto. Hoy, Señor, anhelamos morir a nuestra tierra, morir a nuestra parentela y morir a la casa de nuestro Padre, a fin de que se cumpla tu propósito en nuestra vida. Hoy nos levantamos, Señor, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo también Nehemías. Hoy nos levantamos para pedirte perdón por nosotros mismos, pero también por todo lo que hicieron nuestros ancestros, como iniquidades que ofendieron tu santidad. En el nombre de Jesús, perdónanos, perdona el pecado de nuestros padres, perdona la idolatría, perdona las costumbres paganas, perdona la hechicería que incluso ellos hayan practicado en algún momento. Pero aquí estamos nosotros hoy, Señor, anhelando ser ese pueblo santo para ti, anhelando ser esa nación santa, anhelando ser, Señor, la imagen y semejanza tuya en esta tierra. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por nosotros y por nuestros padres, y te rogamos, Señor, que tu gracia se derrame abundantemente sobre cada uno de nosotros. Yo bendigo a este pueblo, Señor, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, de la manera como tú le ordenaste a Moisés que lo proclamara sobre tu pueblo, diciendo: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y bendigo a este pueblo con esas palabras, sabiendo que yo fui enviado como autoridad apostólica, no solamente para trasladar un conocimiento, sino para impartir una bendición y edificar a tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.